Inicio de grabación. En esta clase vamos a ver la parte práctica de la unidad 4 de servidores y seguridad. Esta va a ser, como comentábamos hace un rato, la última clase de práctica como tal. La clase del jueves siguiente va a ser una clase de consulta. Y alguna de las clases que quedan hasta finalizar la cursada probablemente va a ser para mostrar algunos contenidos adicionales, pero que no van a formar parte de lo requerido para la entrega del trabajo final. La última clase de contenido práctico que entra dentro de la entrega de trabajo final es la clase de hoy. Vamos a arrancar compartiendo la página web de PM2. Cristian dejó disponible la clase de teoría. Si es que todavía no la miraron, ni bien pueden, mírenla para tener un trasfondo teórico de lo que estamos por ver en esta clase. Bien. Algunas cosas a aclarar antes de empezar. Esto ya lo hemos comentado a lo largo de la cursada, pero ahora que estamos en el tema específico, vamos a repetirlo. La idea de la entrega del trabajo final es que ustedes corran los servidores de la aplicación que estuvimos desarrollando y que van a desarrollar ustedes por su cuenta en su máquina local. Bien, que cada uno se arme el ambiente de ejecución de la aplicación en su máquina local. La idea es que la aplicación sea accesible solo desde la propia máquina, de forma privada, no que quede disponible de forma pública. ¿Bien? Es una aclaración importante. Habilitar accesos externos a procesos corriendo en su propia máquina puede ser un riesgo de seguridad bastante grande, ¿sí? Es muy recomendable que no lo hagan, salvo que tengan conocimientos avanzados del tema, ¿sí? La idea de la entrega del trabajo final es que ustedes corran el proceso de forma privada, que solo lo puedan hacer desde su propia máquina. Probablemente alguien va a preguntar si pueden subir los procesos en la nube. Nuevamente, ya estuvimos hablando de esto, pero vamos a repetirlo. No les exigimos que utilicen la nube para la entrega del trabajo final integrador. Si quieren ustedes investigar distintos servicios en la nube que les pueden servir para dejar disponible la aplicación de forma pública, bienvenido sea, porque les va a ser una experiencia de aprendizaje muy grande, muy positiva, pero tengan en cuenta que no va a sumar ni restar puntos de la entrega. Lo único que les exigimos de parte de la materia es que la aplicación esté disponible de forma local. Si prueban servicios en la nube, siempre tengan mucho cuidado con el tema de los créditos, ¿sí? Si ponen los datos de la tarjeta. Con el tema de los consumos, ya sean accidentales por su parte, o que alguien malicioso obtenga sus credenciales, o que alguien malicioso explote la disponibilidad de su aplicación y les haga gastar muchísima plata, ¿sí? Dicho de forma simple y clara. Así que mucho cuidado si utilizan la nube, ¿sí? Bien. Aclarada esa introducción, vamos a ver la página de PM2. ¿Qué es PM2? Es un gestor de procesos para Node. ¿Qué ventajas nos va a dar usar PM2 en vez de usar Node por sí mismo? Con PM2 vamos a tener funcionalidades, ¿sí? Que nos van a permitir tener nuestra aplicación en un entorno de producción con alta disponibilidad, con persistencia de logs y con monitoreo si es que precisamos monitorear en algún punto los recursos que está utilizando nuestro proceso en el servidor. Vamos a tener entonces reinicio automático si es que la aplicación se cae. Tenemos la opción de configurar un balanceador de carga. Tenemos logs centralizados y persistentes. O sea, las cosas que loguea nuestra aplicación con console log, ¿sí? O con un logger propiamente configurado. En principio,
salvo que nosotros hagamos la configuración específica en Nest, simplemente se loguea en la consola. Cuando nosotros cerramos el Visual Studio y por ende la terminal que corre el proceso, y lo volvimos a abrir, esos logs desaparecen. Con PM2, esos logs que nosotros imprimimos a la consola automáticamente quedan guardados en archivos que son fáciles de consultar. ¿Bien? Con PM2 podemos tener corriendo varios procesos de aplicaciones diferentes al mismo tiempo. Incluso se puede configurar con distintas versiones de Node para cada proceso. Eso puede llegar a ser un poco cuestionable, ¿sí? Por una cuestión de que nos podemos confundir y utilizar la versión equivocada y, bueno, y se puede caer nuestro servicio. ¿Bien? Entonces, la idea de PM2 es que es una herramienta que nos permite ejecutar nuestros procesos de Node de forma más confiable y con características que nos permiten monitorear qué es lo que pasó, qué recursos se están consumiendo y que reinicie la aplicación de forma automática si es que ocurre algún error. Otra de las ventajas que tiene es que podemos versionar la configuración de cómo se va a ejecutar nuestra aplicación en este gestor de procesos. Ya vamos a ver esa parte en lo que queda de la clase. Y, bueno, tiene una infinidad de configuraciones avanzadas que pueden investigar en la documentación. Es una herramienta que está bastante completa para lo que fue pensada, que es justamente para gestionar procesos de Node. Una aclaración a tener en cuenta. En esta clase vamos a ver principalmente PM2 y Nginx. Tanto PM2 como Nginx están un poco limitados en entornos de Windows. Están más bien pensados para ser utilizados en Linux. Al ejemplo lo vamos a ver en Windows, va a funcionar, para las cosas que vamos a ver va a alcanzar, pero tengan en cuenta que va a ser menos estable y algunas funciones avanzadas no van a estar disponibles en Windows. ¿Bien? La idea es que en entornos de producción se utilice con Linux, tanto PM2 como Nginx. Bien. Vamos a compartir el Visual Studio. Bueno, si les parece, veamos rápidamente la pantalla de documentación para que la tengan en mente. Tenemos una pequeña guía de inicio rápido y en el panel de la izquierda pueden encontrar las distintas categorías de la documentación. Bien, por si quieren revisarlo más adelante, está muy bueno. Vamos ahora a compartir el Visual Studio. Bien. Perfecto. Vamos a arrancar instalando PM2. En este caso ya lo tengo instalado, pero el proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente ejecutan el comando npm install PM2 de forma global y se va a realizar el proceso de instalación. ¿Sí? Sí, Luis. Hola, profes. A ver, primera pregunta. El PM2, esto es con el objetivo de montarlo en un servidor, ¿sí? La aplicación. Exactamente. Ok. Lo que vamos a llevar al servidor nuestro es el paquete de la aplicación, ¿sí? Las carpetas, que ya hicimos el build y tal y demás, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, antes de hacerle el build a nuestra aplicación, se hace este install de PM2. En principio, para poder ejecutar nuestra aplicación, una vez que esté compilada, primero vamos a tener que tener instalado PM2. Sí. Ok, listo. Bien. Vamos a seguir avanzando. Instalamos PM2. Lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo en nuestro backend. La idea de este proceso, de este gestor de procesos PM2, es ejecutar nuestra API, ¿sí? Nuestro backend, que lo maneje PM2.
Lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo nuevo en nuestra carpeta backend que se llama ecosystem.config.js. ¿Bien? Este archivo ecosystem va a servir para configurar cómo va a ejecutar PM2 nuestro backend. Las configuraciones que se pueden hacer son muchas. El ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Me copié y pegué el contenido de este archivo que ya tenía en el proyecto de ejemplo. ¿Bien? Que estuvimos viendo en las primeras clases. ¿Qué vamos a tener en este archivo de configuración? Vamos a exportar un objeto, ¿bien? Un JSON no, un objeto de JavaScript, ¿bien? Y va a tener una propiedad de apps que va a ser un array de objetos, donde cada objeto van a ser las aplicaciones que queremos configurar con este archivo de configuración. En principio vamos a tener una sola aplicación, que es nuestro backend de la aplicación de encuestas. ¿Bien? ¿Qué podemos configurar en este archivo? En principio, ¿cuál va a ser el nombre que va a tener nuestro proceso dentro de PM2? ¿Cuál va a ser el script que se ejecuta para iniciar nuestra aplicación? En este caso va a ser dist/main.js. Recordemos que en la carpeta dist estaban los archivos JavaScript, resultado de compilar nuestra aplicación Nest que está escrita en TypeScript. ¿Bien? Lo que vamos a ejecutar entonces es el contenido de esta carpeta dist. Vamos a tener también una propiedad em que va a tener un objeto anidado donde cada propiedad de este objeto va a ser una de nuestras variables del entorno. ¿Bien? Entonces, cuando estemos ejecutando nuestro proceso con PM2, vamos a ignorar los contenidos del archivo .em y en su lugar vamos a utilizar esta configuración de variables del entorno. ¿Bien? El .em lo vamos a dejar para desarrollo y en producción, entre comillas, en este caso, vamos a utilizar las variables del entorno de PM2. Vamos a revisar el código de nuestro app module de Nest. Puntualmente, la sección donde habíamos configurado el módulo de configuración, que es de la línea 10 a la 14. ¿Bien? Esta parte de acá. Cuando habíamos escrito este código, habíamos configurado que se cargue este archivo configuration.ts, donde preprocesábamos nuestras variables del entorno. ¿Bien? Aparte, configuramos que el módulo esté disponible de forma global, y la tercera propiedad que habíamos configurado era la siguiente. Le estamos diciendo, ignora el archivo .em si es que estamos en producción. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que estamos en producción? Porque la variable del entorno nodeEmp tiene valor production. ¿Bien? O sea, dentro de Nest, a la hora de configurar nuestro módulo de configuración, le estamos diciendo, si estamos en producción, no le hagas caso al .em. ¿Bien? Las variables del entorno te van a llegar de algún otro lugar. En este caso, de PM2. ¿Por qué digo en este caso? Porque a la hora de subir procesos a producción en los distintos lenguajes de programación, las variables de entorno se pueden configurar de varias maneras distintas dependiendo de cómo estemos haciendo el despliegue de nuestra aplicación. ¿Bien? Lo digo de forma general porque es un mundo, ¿sí? Hay montones de opciones, estimo que han escuchado hablar, pero existe la opción de utilizar contenedores con Docker, existen orquestadores de contenedores como Kubernetes, existen servicios más simples, donde nosotros simplemente subimos nuestro código en un determinado lenguaje framework y la plataforma se encarga de hacer el despliegue de forma bastante automática, que tienen interfaces personalizadas para definir variables del entorno, ¿sí? Podemos definirlas como variables del entorno del sistema operativo de nuestro servidor.
En resumen, hay muchas opciones de configurar variables del entorno, ¿sí? Y en principio, muy rara vez vamos a utilizar un punto .env en un entorno de producción. Para que lo tengan en cuenta como conocimiento general un poco abstracto capaz, pero me interesa que se queden con esa idea, de que en principio, en producción, vamos a decir, las variables del entorno nos llegan de algún lado, ¿sí? Que en este caso Nest no está especificado. ¿Qué ventaja tenemos en este caso en definir las variables en este archivo ecosystem y no en el punto .env? No muchas, más allá de que nos queda toda la configuración de tiempo de ejecución de nuestra aplicación en un solo archivo, que es este ecosystem.conf. Bien. Miremos un poco los valores que estamos definiendo. Node-env, producción. Puerto, en este caso, 4000. Estamos definiendo que permitimos core del origen localhost. Esto en principio no debería ser necesario con el proxy que definimos en Angular. Bien. Los datos de conexión a nuestra base de datos, que son los mismos que estuvimos utilizando en el ejemplo de clase que ya veníamos viendo, porque le vamos a pegar en principio al Postgre que tengo corriendo en mi máquina. Le digo que ustedes hagan lo mismo. Nombre de la base de datos. En este caso estamos diciendo que TypeORM no imprima los logs de las consultas que genera. Bien. La idea de imprimir las consultas para debugging es que se realice únicamente en desarrollo. Bien. En producción nos puede llegar a interesar loguear algún tipo de información sobre las consultas que realizamos, pero en principio no deberíamos loguear todas las consultas que hacemos con todos los valores como estábamos haciendo en desarrollo. Bien. Definimos el prefijo global, que es el mismo que ya estábamos usando, y definimos que Swagger no está habilitado una vez que la aplicación ya está corriendo dentro de PM2. Bien. Y tenemos acá abajo una configuración más que es time, que nos sirve para que en los logs quede la fecha libre. Bien. Este archivo de configuración ecosystem config tiene un montón de opciones. Por supuesto que los invitamos a que miren la documentación para investigar un poco todas las cosas que pueden hacer con este archivo. Bien. Terminó la instalación de PM2. Acá nos está avisando que ya está listo, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a meterme en la carpeta de backend y voy a ejecutar PM2, start, y el archivito que acabamos de crear. Bien. En este archivito tenemos entonces instrucciones para PM2 de cómo ejecutar nuestro backend dentro del gestor de procesos. Bien. Dice la aplicación en cuestión no estaba corriendo, se va a iniciar, aplicación iniciar. Y nos muestra acá una tablita con un poco de información sobre el proceso que está corriendo nuestro gestor de procesos. Bien. Se inició un proceso con ID 0, nombre encuestas, tiene información varia, ¿sí? Sobre el usuario que lo corre, sobre cuál es el ID del proceso, hace cuánto tiempo que está online, en este caso 0 segundos porque se imprimió ni bien se levantó, y un poco de datos resumidos sobre el uso de recursos de la aplicación en ese momento que inició. ¿Bien? Para que se guarde información sobre los procesos que estamos corriendo en un punto en el tiempo cuando volvamos a iniciar PM2, por ejemplo, al reiniciar la máquina, tenemos que usar el comando PM2 save. ¿Bien? Vamos a repetirlo. Si yo hago PM2 start, mi aplicación arranca, y después reinicio la máquina, se va a olvidar que tiene que ejecutar este proceso con esta configuración. Para que se acuerde al volver a iniciar PM2, es necesario ejecutar PM2 save. ¿Bien? Esto nos avisa que guardó la configuración en un archivito de nuestro sistema de archivos. Bien. Un comando que nos va a ser de utilidad es PM2 status.
PM2 status nos va a dar información sobre los procesos que tenemos corriendo, en este caso solo uno, y vamos a ver que el dato que más salta a la vista que cambió es el tiempo que hace que se está ejecutando de forma no interrumpida, que son 96 segundos. Bien, antes era 0 segundos. Entonces, con PM2 status podemos ver una imagen en este momento del tiempo de cuál es el estado de nuestros procesos. Un comando de mucha utilidad es PM2 logs. Como les comentaba, con PM2 la salida a la consola de nuestra aplicación queda guardada automáticamente en archivos. ¿Bien? Entonces yo ahora puedo entrar a mi sistema de archivos en esta ruta y voy a ver este mismo contenido que se está imprimiendo acá. ¿Bien? Si nosotros tenemos varias aplicaciones, PM2 automáticamente va a organizar los logs de todas nuestras aplicaciones en archivos organizados de forma eficiente. ¿Bien? Tenemos también un archivo donde se van a imprimir específicamente los errores. Este archivo que estamos viendo es el archivo de los logueos exitosos, vamos a decir. Vamos a ver un último comando, que es PM2 monit, que capaz lo voy a ejecutar en PowerShell para que se vea mejor. Un Profe, segundo. Sí, porque justo tuve una llamada, pero usted no cortó la ejecución, ¿no? Porque justo cuando estaba explicando el cuadro ahí me lo perdí, pero está permanentemente corriendo ahora, ¿no? exactamente. Está corriendo por atrás de la terminal, de forma independiente de la terminal del Visual Studio, ¿sí? O sea, si yo cierro el Visual Studio, eso sigue corriendo. Es como quedó en segundo plano, digamos. Exactamente. Muchas gracias. Una cuestión a tener en cuenta, les comentaba que tanto PM2 como Nginx son un poco limitados en Windows, es que en Windows, si nosotros reiniciamos la máquina, vamos a tener que volver a arrancar PM2 de forma manual. En Linux se puede configurar de forma muy sencilla que se reinicie siempre que inicia la máquina. En Windows esa funcionalidad está muy limitada. Es necesario instalar un paquete más para que funcione. Pero bueno, no les quise mostrar eso en el ejemplo para no complejizar más. Y tampoco es la idea utilizar esto en Windows, ¿sí? Simplemente lo usamos por comodidad para este ejemplo. Perdón, profe. Hay algo acá que no estaría entendiendo. Usted está haciendo esto desde una consola. Bueno, ahí está mejor. Pongámosle que ya habíamos determinado la aplicación, ya está funcional. Yo voy a levantar mi aplicación de backend en mi Ajá. máquina virtual o en una máquina que tengo hosteada, una VPS, y estoy con mi VPS, tengo mi monitor, etcétera, etcétera. Abro mi consola, le doy Ajá. a correr a mi backend y puedo abrir una consola aparte y enviar estos comandos de PM2 para empezar a tener una visualización de lo que quiero ver. ¿Es así esto? No entendí del todo la consulta, creo que es Luis, ¿no? Yo estoy viendo, bueno, al principio estaba viendo Visual Code Ajá. y usted le dio npm start o el que sea que haya hecho y arrancó la aplicación de backend. Ajá. Okay. Ahí vamos. Ya, Vamos a volver a hacer eso. sí, Vamos a yo volver a estoy hacer eso para afuera ya ejemplificar. yo estoy en mi máquina hosteada, mi VPS hosteado, ya comprado, etcétera, etcétera. Ajá. Y tengo mi carpeta con el backend ahí habilitado. Yo lo que Sí. quiero es que me muestre ese proceso fuera de Visual Code. Que es Bien, el como proceso fuera de Visual Studio va a ser exactamente igual, pero vamos a hacerlo de gusto como ejemplo. A ver. ya Voy a usted usar la hizo misma. un build a esta aplicación, ¿no? Sí o no. No, todavía no he hecho un build.
o sí. Tiene la Al carpeta ahí. hacer start, se hace un build. Al hacer npm start. Pero vamos a ejecutarlo también, ya que estamos, de forma manual. Vamos a suponer que no tenemos la carpeta dist. ¿La eliminó? Exactamente. Ok. Y vamos a ejecutar npm run build. Esto fue después que hizo la instalación de PM2. Sí, pero puede ser antes también. En este caso es Ok. independiente Bien. de que esté o de que no esté instalado PM2. Bien. No estoy compartiendo, ¿no? No, no está compartiendo. Un segundo. Elegimos PowerShell. Ahí está. Ahí me abrió una instancia de PowerShell. Bien, estamos por fuera de Visual Studio. ¿Sí? Este era el escenario que me planteabas vos, ¿no, Luis? ¿Puedes repetir lo ¿Cómo que se me hacemos? explicó? Porfa. Sí, sí. Acá lo que hice fue abrir una instancia de PowerShell Ah, por ok. fuera de Visual Studio Y se y compartir posicionó. pantalla. Bien. Hasta ahora no me posicioné. Simplemente Ah, arranqué PowerShell y compartí pantalla. genial. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar al directorio del proyecto. Bien. Bien. Cambiamos el directorio. Ahora dentro de PowerShell estamos en el directorio de nuestro proyecto. Acá es donde tenemos la carpeta backend y frontend. Bien. En este punto vamos a entrar a backend. Y acá tenemos todo nuestro código, ¿sí? Incluyendo la carpeta dist y nuestro archivo ecosystem que creamos hace un rato. Lo que vos me decías es, en este punto, desde la consola, ¿cómo hago para arrancar mi proceso en PM2? Era esa la consulta, ¿no? ¿Se entendí bien? Más que nada arrancar la aplicación. Primero arrancamos la aplicación, ¿no? O sea, levantamos el No, backend. PM2 se encarga de levantarlo, Ah, ya. Ok. siguiendo lo que especificamos en ese archivito ecosystem. En Sí. el archivo ecosystem habíamos dicho que utilice el archivo main.js que estaba dentro de la carpeta dist. Ok. Entonces, Sí. PM2 automáticamente va a ejecutar ese archivo. No es que lo tenemos que ejecutar nosotros de forma manual. Ah, genial. Bien. Vamos a terminar de arrancarlo, como habíamos hecho recién. Para que PM2 inicie nuestro proceso siguiendo la configuración que nosotros queremos, ejecutamos PM2 start y seleccionamos este archivo que acabamos de crear, que está en este mismo directorio a donde estamos parados. ¿Bien? El ecosystem.com. En este caso, como detecta que tiene el mismo nombre, no inicia dos procesos. Simplemente vuelve a arrancar el que ya teníamos. ¿Bien? No sé si con eso quedó claro, Luis. ¿Cómo Sí, sería? ahí, genial. Ok, hasta este punto ya tenemos ya, y digamos, la aplicación ya funcional y Exactamente. podríamos hacer digamos, cuando estuviera en la red, podríamos ya utilizar los endpoints. ¿Sí? Exactamente. Ok, Y en este caso, como ya está corriendo dentro del gestor de procesos, ya va a guardar los logs en archivos de forma automática. Ya se va a reiniciar automáticamente si crashea. Podemos configurarle límites de cuánta memoria queremos que ocupe. Podemos configurarle un montón de cosas, ¿sí? Pero no tiene ok. muchas opciones. Los siguientes comandos de PM2 que nos mostró, Sí, vamos a verlos de nuevo. sí, lo tendría que tener, por ejemplo, este ya no me parece que sea necesario porque ya sé que la aplicación está corriendo.
pero Claro, pero PM2 status y el otro me gustaría tenerlo visualmente por ahí habilitado. si no funciona tu aplicación, el comando más rápido para ver cuál es el estado de todos tus procesos es este status. Te da información resumida y rápidamente puedes ver si está online o si se cayó por algún motivo. Claro. Aparte, teníamos también el comando logs que nos mostraba entonces el contenido de los logs que fue persistido en archivos de forma automática. Y habíamos visto un comando más, estábamos por verlo en realidad, que era PM2 monitor. Acá es donde quedamos, ¿bien? Hasta que habíamos llegado. En Okay. PM2 Este es el monitor más completo. es el más completo. Podemos ver en más detalle distintas estadísticas sobre el uso de recursos de nuestra aplicación. ¿Bien? Okay. Y bastante está repetido con lo que ya habíamos visto antes. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esta terminal. Vamos a volver a abrirla a otra terminal diferente, ¿sí? Esta es otra instancia. Ya cerré y volví a abrir la que estábamos usando. Si nosotros ahora en esta terminal nueva ejecutamos PM2 status, vamos a ver que la aplicación sigue corriendo, ¿sí? Eso para ejemplificar la consulta que me habían hecho hace un rato de qué pasaba si cerramos la terminal. Esto sigue corriendo por atrás. Bien. Vamos ahora a volver al Visual Studio. Y vamos a cerrar la parte de PM2 con lo siguiente. Se está compartiendo el Visual Studio, ¿no? Sí. Sí, profe. Vamos a venir al package.json y vamos a crear un script nuevo, que en este caso le vamos a llamar deploy. ¿Qué es lo que va a hacer este script deploy? Va a ejecutar npm run build y va a ejecutar pm2 start. Entonces, va a hacer todo ese proceso de compilación y iniciar la aplicación en un solo paso. ¿Cuál es la idea, chicos, de demostrarles esto? La idea es que asimilen, ¿sí?, el concepto de que está bueno automatizar lo más que podamos sobre el proceso de despliegue de nuestra aplicación, ¿sí? Esto, nuevamente, es un mundo súper amplio. Habrán escuchado el término DevOps. El término DevOps está muy relacionado con precisamente esto, ¿sí?, con el despliegue seguro y automático de nuestras aplicaciones y con asegurarse de que estén disponibles, de que tengamos estadísticas e información en caso de que se caiga o en caso de que algo falle, ¿sí? Todo eso es un mundo gigante, súper interesante, extremadamente recomendable que se pongan a investigar las distintas tecnologías disponibles, los distintos enfoques, los distintos conceptos relacionados. En este caso, estamos haciendo algo extremadamente simple, simplemente un script que compila y ejecuta con PM2 nuestro archivo de configuración, pero se pueden hacer montones de cosas en lo que es automatización de subida de versiones, ¿sí? Se suele utilizar lo que se conoce como CI/CD pipelines, ¿sí? O pipelines de integración continua y entrega continua, españolizado, ¿sí? La idea de esas herramientas es poder compilar nuestro código, analizarlo para ver si tenemos errores de forma estática, poder ejecutar pruebas automatizadas si es que la hay, poder hacer backups, poder subir la versión a nuestros servidores, ya sea en la nube o no, de forma automática, ¿bien? Quédense con esa idea de que está bueno automatizar lo más posible todo este proceso de compilación, validación y subida de nuestra aplicación. Y que hay montones de herramientas y montones de opciones para cumplir ese objetivo. En este caso, estamos automatizando un poquito, hicimos un script que nosotros podemos utilizar de la siguiente forma. Podemos ejecutar npm run deploy y eso va a compilar y a decirle a PM2, arrancame el proceso utilizando el archivo de la carpeta que acabo de compilar. ¿Bien? Primero compila.
después arranca. ¿Sí? Era simplemente una sección adicional para ilustrar este concepto de automatización de nuestros procesos de desarrollo. Bien. Vamos a avanzar ahora con la segunda parte de la clase, que se va a corresponder con Nginx. Bien. Voy a dejar de compartir el Visual Studio. Y vamos a compartir el Firefox. Profe, hasta acá no hemos visto nada de seguridad ni nada. Si hubiese puesto mi aplicación en una VPS y la tengo habilitada y le hago una llamada a mi endpoint, va a salir. Si tenés habilitado el puerto en el que está corriendo el backend, sí, que no es la idea, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más qué es lo que va a quedar disponible en principio cuando vemos esta parte de Nginx. Bien. Nginx. Estimo que ya habrán visto un poco de esto, por lo menos de forma conceptual en la materia de redes. Tengo entendido que hacen un proyecto de instalar y configurar un servidor Apache. Corríjanme si no estoy en lo correcto. Lo hicimos. Bien. Bueno, Nginx es extremadamente similar a Apache. Es un servidor web que nos sirve también como proxy inverso, como balanceador de carga. Y bueno, acá tienen un poco de lo que acabo de decir, también como caché y algunas cuestiones más. Pero principalmente es un servidor web, ¿sí? HTTP. Es muy similar a Apache en cuanto al objetivo. Es más liviano, más sencillo de configurar y es más adecuado para nuestro fin de servir nuestra aplicación estática de Angular. Bien. Vamos a ver en lo que queda de la clase cómo podemos instalar Nginx de forma local y configurarlo para que nuestra aplicación se ejecute como estuvimos hablando que queríamos que se ejecute a lo largo de la cursada. Podrán ver que esta página es bastante fea, pero bueno, es la página oficial del proyecto de Nginx. En la sección de download, vamos a ver que tenemos varias versiones. En nuestro caso nos interesa la versión estable para Windows, que es esta que está acá. Yo ya la descargué, así que vamos a ir a mi sistema de archivos y vamos a seguir avanzando. Para Linux, en caso de que nuestra máquina VPS la tengamos con Linux, descargaríamos el de Linux y... En general, las distribuciones de Linux Tal. suelen venir instaladas con Nginx. Ok. Pero si no, sí, sería cuestión de investigar los comandos para instalarlo si no es el caso. Bien. Se está viendo bien, ¿no? El explorador de archivos. Sí. Sí, Perfecto. Lo que hice, chicos, fue simplemente hasta que lo haga de forma autónoma. Está perfecto, Luis. No duden, por supuesto, chicos, en hacer consultas en cualquier momento que lo necesiten, ¿sí? Idealmente utilizando el micrófono.
Aguante AMD, dice Enrique. Bien, ¿qué es lo que hice? Yo tenía mi carpeta de descargas, la carpeta comprimida que se descarga al utilizar esa página que estuvimos viendo, la versión 1.28 de Nginx para Windows. Descomprimí la carpeta y la pegué en mi disco C. ¿Bien? Eso es todo lo que hice. Descargar, descomprimir, copiar en el C. Y ahora tenemos nuestro disco C, Nginx versión 1.28. ¿Bien? Vamos a hacer ahora lo siguiente. Me voy a abrir una ventana de PowerShell como administrador. Vamos a compartir. Bien. Y en mi ventana de PowerShell voy a instalar la herramienta mkcert. ¿Para qué sirve mkcert? mkcert sirve para hacer certificados SSL en los que confíe mi máquina local. Bien. Básicamente sirve para habilitar HTTPS y que me funcione en mi navegador de mi computadora local sin errores. Ya vamos a ver cómo es que hacemos para utilizar los certificados que genera esta herramienta para habilitar HTTPS. Y Chocolate lo tuvo que también instalar antes, ¿no? O ya estaba. No recuerdo la verdad si ya viene instalado con Windows en la versión más nueva o no. Si te Vale, digo, te vale. miento. Sí, la verdad no recuerdo. Pero bueno, si no tienen instalado la herramienta de Choco, pueden instalarla. ¿Sí? Me dice que ya está instalado. Bien, me parecía que a primera vista era mensaje de error, es simplemente porque ya está instalado. Una vez que tenemos instalado mkcert, ejecutamos mkcert install. Nuevamente me dice ya está instalado en mi máquina local. ¿Sí? Tengan en cuenta, chicos, que esta herramienta mkcert no es para usarse en producción. Para obtener certificados para habilitar HTTPS en producción, se suele utilizar una plataforma llamada Let's Encrypt. Bien. Vamos a pasar en el chat. Bien, ahí les pasé la página de Let's Encrypt. Esa plataforma nos permite generar certificados TLS de forma gratuita para habilitar HTTPS en nuestros servicios. Bien. De forma local, vamos a utilizar esta herramienta mkcert, ¿bien? Pero únicamente para nuestro ejemplo de ejecución en nuestra máquina local. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al explorador de archivos. Vamos a meternos en la carpeta de Nginx y vamos a crear una carpetita llamada SSL. Bien. Adentro de esta carpeta SSL vamos a guardar nuestros certificados que vamos a generar con mkcert. Vamos a abrir en PowerShell. Bien. Voy a compartir la consola que se me abrió. Perfecto. En este punto vamos a utilizar mkcert para generar certificados para localhost de la siguiente forma. Perfecto. Esta ejecución me generó dos archivitos, localhost.pem y localhostkey.pem. Bien. Dentro de nuestra carpeta SSL que acabamos de crear, dentro de la carpeta de Nginx que nos descargamos. Luis Sánchez está organizando una actividad con Read Sí, pero está ahí Notetaker. tomando nota con un complemento nomás. Ok, Está no hay habilitado. problema. Bien.
creamos entonces nuestros certificados. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a volver al explorador de archivos. Dentro de esta carpeta en Nginx tenemos varias carpetas que auxilian la ejecución de nuestro servidor. Para iniciar nuestro servidor podemos simplemente hacer doble clic en este ejecutable. La carpeta CCL es la que acabamos de crear. En logs se guardan los logs. En HTML vamos a guardar los archivos estáticos que queremos que sirva en principio en nuestro servidor web. Tenemos una carpeta de docs. La carpeta contrib, no sé la verdad cuál es la finalidad. Y la que vamos a ver ahora es la carpeta de conf. La carpeta de conf, vamos a tener distintos archivos de configuración. Y el que nos va a interesar en esta instancia es nginx.conf, ¿bien? Que es el archivo de configuración general del servidor. Vamos a abrirlo con bloc de notas. En este archivo podemos configurar una infinidad de cosas, ¿sí? Que definen el comportamiento de nuestro servidor en Nginx. En este caso, vamos a utilizar para el ejemplo de clase la siguiente configuración. Bien. Vamos a ver un poco los distintos elementos de la configuración que vamos a utilizar para el ejemplo en este caso. En primer lugar, tenemos una sección Events que no va a tener nada configurado, pero que es necesaria para que el servidor no arroje errores de configuración. ¿Bien? Y vamos a tener una sección HTTP. ¿Qué vamos a implementar dentro de esta sección HTTP? Vamos a tener include MIME types, ¿bien? Que es necesario para poder servir los distintos archivos de nuestra aplicación sin inconvenientes. Profe, te Vamos a quedó, definir. Sí. estás compartiendo todavía, o por lo menos a mí no me actualizó, el explorador de archivos. Bien, muchas gracias por la aclaración. No, por favor. Vamos a volver para atrás entonces y mostrar más nuevo. Ahí está, muchas gracias. Bien, vamos a volver para atrás. Este es el contenido original de este archivo en nginx.conf. Bien. Les comentaba, este archivo en nginx.conf sirve para configurar de forma general cómo se va a comportar nuestro servidor en Nginx. Va a tener una infinidad de opciones de configuración. Por supuesto que si quieren obtener algún comportamiento en particular, lo ideal es que consulten la documentación para averiguar cómo pueden lograr lo que están intentando hacer, ¿sí? En este caso vamos a reemplazar la configuración que trae por defecto con una bastante más simple para mostrar como ejemplo en la clase. Bien. Esta configuración para nuestro servidor es bastante minimalista, si se quiere, pero la idea es que el servidor arranque de forma exitosa y que tenga el comportamiento que nosotros queremos ilustrar para el ejemplo de la clase. ¿Bien? Como les comentaba, tenemos que incluir sí o sí la sección Events, por más que no incluyamos líneas adentro, porque si no falla la validación de este archivo a la hora de arrancar el servidor. Y dentro de la sección HTTP vamos a tener la siguiente configuración. Vamos a incluir MIME types, que nos va a servir para poder servir, valga la redundancia, los archivos de nuestra aplicación con distintos tipos de archivos sin mayores inconvenientes, en principio. Vamos a tener esta sección server, donde vamos a configurar que Nginx escuche el puerto 80, ¿bien? Que es el puerto para HTTP, y que si llegan peticiones al puerto 80, que es HTTP sin S, ¿bien? HTTP inseguro, lo redirija a la misma ruta
pero con HTTPS. Bien, nosotros queremos que nuestros usuarios, si entran sin querer a la opción poco segura, sean redirigidos a la URL que utiliza la versión segura de HTTP. Bien, para eso nos sirve esta sección de acá. Vamos a configurar también que a la hora de redirigir solicitudes a nuestro backend, ¿sí?, se redirijan al localhost en el puerto 4000. ¿Ok? Recordemos que en nuestro archivo ecosystem habíamos configurado que nuestro proyecto de backend corra en el puerto 4000. Ya vamos a ver un poco para qué sirve esta parte en las líneas que siguen. Vamos a tener otra sección server, donde vamos a configurar el comportamiento del servidor en el puerto 443. ¿Bien? Que es el puerto que se utiliza para HTTPS. ¿Sí? Estamos salteando un poco en esta aplicación práctica todo lo que es el trasfondo teórico de los certificados de HTTPS, de SSL y demás. Eso está explicado en bastante más detalle en el video de la teoría, ¿sí? Así que si todavía no lo vieron, para que entiendan un poco más, lo ideal es lógicamente que miren los videos de la teoría, ¿sí? Pero quédense con la idea de que con HTTPS las comunicaciones entre los clientes y nuestro servidor van a ser seguras, ¿sí? El contenido de las solicitudes va a ir encriptado. En resumidas cuentas, es el beneficio que obtenemos haciendo toda esta configuración adicional para tener HTTPS. Bien, entonces, tenemos una sección server donde decimos, todas las solicitudes que vengan al puerto 80, mandalas a HTTPS. ¿Sí? Por otro lado, tenemos una sección donde definimos cuál es el comportamiento cuando escuchamos en el puerto 443. ¿Bien? Cuando recibimos solicitudes al puerto 443, utilizamos esta palabra clave SSL para indicar que vamos a utilizar justamente SSL para habilitar HTTPS. Indicamos cuál es la raíz, ¿sí?, de nuestro proyecto. En este caso es la carpeta HTML dentro de la carpeta de nuestro servidor. ¿Qué es lo que va a ir adentro de esta carpeta HTML? Los archivos estáticos, resultado de compilar nuestra aplicación Angular. ¿Bien? La idea es que Nginx sirva los archivos de nuestra aplicación Angular. Recordemos que en Angular nosotros utilizábamos TypeScript y que teníamos un montón de archivos propios de un proyecto de Angular, pero que una vez que ejecutábamos los comandos para compilar, se generaba una carpeta build donde lo que teníamos era archivos estáticos, ¿sí? O sea, HTML, CSS y JavaScript, y algunos archivos de complemento, por ejemplo, los archivos de los iconos, ¿sí? Pero en principio la idea es, el proyecto Angular que teníamos nosotros, lo transformamos en una carpetita con archivos HTML, CSS y JavaScript. Esos archivos que vamos a generar con nuestra aplicación Angular, los vamos a tener que guardar en esta carpeta para que Nginx lo deje disponible para los clientes del servidor. ¿Bien? Esta línea ya la vimos. Definimos que el nombre de nuestro servidor es localhost. Y acá indicamos cuáles son las rutas para nuestros archivos de certificados que acabamos de crear, en este caso con la herramienta mkcert. ¿Bien? Si vemos la ruta que estamos indicando, es la ruta donde guardamos el servidor que descargamos, SSL, que es la carpeta que creamos nosotros, y estos dos nombres de archivo, que es lo que estuvimos viendo recién, que generó mkcert, cuando ejecutamos el comando de mkcert. ¿Bien? Esta parte de acá está definiendo la funcionalidad del proxy inverso, ¿sí? Esto lo hemos hablado ya en las clases anteriores, pero habíamos visto el proxy inverso que implementaba nuestro servidor de el proyecto Angular. En este caso estamos implementando la misma funcionalidad en Nginx.
¿Qué quiere decir esta sección que está subrayada? Quiere decir, todas las solicitudes que tengan /API, redirigirlas hacia lo que tenemos definido como API Upstream /API. ¿Qué es lo que tenemos definido como API Upstream? Lo que tenemos definido como API Upstream es esta sección que habíamos visto antes. Una sección donde configuramos que API Upstream es localhost 4000, ¿sí? O sea, el proceso que está corriendo en nuestra propia máquina en el puerto 4000, que era justamente el proceso de Node que habíamos arrancado con PM2. Una cuestión a tener en cuenta. Con esta funcionalidad de Upstream, nosotros podemos hacer también, por ejemplo, balanceo de carga. O sea, nosotros podríamos tener corriendo varias instancias, ¿sí?, de nuestro backend, y Nginx se encargaría de distribuir las solicitudes entre las diferentes instancias de nuestro backend. Eso se le llama escalado horizontal. ¿Para qué sirve eso? Primero, para que las solicitudes se atiendan de forma más rápido, porque hay varios procesos atendiendo la solicitud al mismo tiempo. Y segundo, que si uno de nuestros procesos se cae, no hay problema porque el servidor puede redireccionar las solicitudes a los que siguen funcionales. ¿Bien? Eso es un poco más trasfondo teórico de disponibilidad de aplicaciones. Sí, alguien habló en el chat. Sí, cuando usted hablaba de una instancia del servicio, ¿a qué hace referencia? Que tenemos que abrir dos veces, o sea, tendríamos que hacer dos npm start o pm2 start. Sería más útil, esto también, chicos, es un mundo, ¿sí? Para que quede claro, lo que vamos a aplicar es bastante resumido. Pero idealmente, una configuración sencilla sería, y bastante robusta, sería tener dos máquinas virtuales distintas, cada una corriendo PM2, y en cada máquina que esté corriendo el mismo proceso de backend de nuestro proyecto. ¿Sí? Esa sería una configuración que si una máquina virtual explota, la otra sigue activa. Opciones para escalado horizontal hay muchísimas. Como les comentaba un poco más temprano, lo que está ahora muy de moda es el tema de contenedores, ¿sí?, de Docker, de Kubernetes y todas las otras tecnologías asociadas a contenedores. Pero en principio, una opción clásica y que pueden llegar a ser quizás sin tanto esfuerzo de aprender cosas nuevas como para probar este concepto del escalado horizontal, es levantar dos máquinas virtuales y que cada una tenga PM2 corriendo con el proyecto. Ya que estamos en tema, otra opción para escalar el rendimiento de nuestra aplicación es hacer escalado vertical. Que escalado vertical es simplemente darle más recursos a la máquina virtual que está corriendo en nuestro backend. En resumidas cuentas, esa sería la idea. Nosotros en este caso no vamos a hacer ninguna de las dos cosas, ¿sí? Simplemente le vamos a apuntar a nuestro proceso que está corriendo en PM2 en nuestra máquina local. Ok, profe, pero perdón. Digamos que lo hacemos, que tenemos una máquina virtual corriendo. ¿Cómo nos queda ahí esa configuración del upstream API upstream? Si no me equivoco, la sintaxis es simplemente hacer lo siguiente, ¿sí? Supongamos que acá tenemos un IP y acá otro IP, ¿sí? Serían nuestras máquinas virtuales en nuestra máquina VPS. Exactamente. Okay. Otra cosa a tener en cuenta, chicos, es que acá estamos haciendo la comunicación entre Nginx y el backend sobre HTTP, ¿sí? Lo podemos ver acá. Para que sea más seguro, también tendríamos que tener configurado HTTPS en los procesos de Node. ¿Y eso se configura en dónde? ¿Acá? De forma muy similar a lo que hicimos acá, generando certificados e indicándole al servidor que tiene que utilizarlos. Pero en ese caso la configuración va a ser distinta. Si no me equivoco, PM2 tiene en el archivo de configuración opciones para configurar a dónde están apuntados los certificados y habilitar HTTPS. Pero bueno, es algo que pueden investigar sin mayores inconvenientes, ¿sí?
No le Ok. doy precisiones porque la realidad es que no me acuerdo. Lo he probado, pero hace bastante que no lo pruebo. Bien. Vamos a volver para atrás esto. Perfecto. Entonces, lo que va a hacer esto es lo siguiente. Cuando nosotros le peguemos a https://localhost/API, Nginx se va a encargar de redireccionar la solicitud al backend. Y lo que el backend devuelva, también nuevamente lo va a redireccionar al navegador. ¿Bien? Exactamente lo mismo que hacíamos con el proxy de Angular, lo va a hacer en este caso Nginx. Por último, tenemos esta configuración que es medio extraña de sintaxis, pero básicamente lo que dice es las rutas, deja que las maneje el index HTML. ¿Por qué es eso? Porque estamos construyendo Angular como una SPA. Y el ruteo se realiza en el lado del cliente. Por eso es que estamos dejando que el index HTML gestione las rutas de nuestra aplicación que no son /API, ¿sí? Esto es una configuración que tenemos que hacer para que funcione Nginx con Angular. Bien. Eso es lo que tenemos para ver de Nginx, en este caso. Vamos a guardar. Espero no haber cambiado nada y haberme olvidado de volverlo para atrás, pero me parece que no. Como Profe, les comentaba, chicos, sí. sí, hubo una cosa que nos mostraron, disculpen a los demás, pero este aspecto me interesa porque hubo una cosa que nos mostraron en la cursada anterior, que hacíamos una simulación de un dominio personalizado. O sea, hacíamos como que simulamos que teníamos el dominio, no sé, pepito.com. Y que Bien. cuando apuntábamos a pepito.com nos hacía esta redirección a cómo estaba el sitio. Sí, eso se puede hacer modificando el archivo host del sistema operativo. ¿Bien? El año anterior mostramos un ejemplo de eso. Este año elegimos no mostrarlo para simplificar un poco esta parte, ¿sí? Pero quédense con la idea de que es básicamente lo que dice Luis. Como que engañamos a nuestro sistema operativo. Bueno, no es que lo estamos engañando. Configuramos nuestro sistema operativo para que cuando accedemos a un determinado nombre de dominio, redireccione a nuestra app que está corriendo en nuestra propia máquina, ¿sí? Entonces, el archivo eso, para que me quede host. sí, la ubicación exacta va a depender del sistema operativo, por las dudas. Okay. Tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos esa configuración, solo va a funcionar dentro de nuestra máquina, ¿sí? Solo estamos alterando la forma en la que nuestra máquina resuelve los nombres de dominio. Tengan en cuenta también que tienen que tener cuidado con ese archivo, porque si ustedes dicen que al apuntarle a google.com eso redirija a localhost 8080, no van a poder acceder a Google, ¿sí? Así que tengan precaución al editar ese archivo, utilicen nombres de dominio que sepan con certeza que no existen o que no les van a molestar y procedan con precaución. Bien. Habíamos visto entonces el contenido de este archivo. Como les comentaba, chicos, estamos viendo una versión muy escueta de este archivo de configuración, pero se pueden configurar infinidad de cosas. Como estábamos hablando, se puede configurar balanceo de carga, se puede configurar, por ejemplo, rate limiting, es decir, que una IP solo puede hacer tantas solicitudes por minuto. Se pueden configurar listas negras, se pueden configurar un montón de cosas, ¿sí? Se puede, por ejemplo, también pasar cuál es la IP real del cliente a nuestro backend, por si lo precisamos para alguna cuestión. Todas las cosas que se le ocurren que se deberían poder hacer, probablemente lo pueden hacer con Nginx. Es simplemente cuestión de investigar cuál es la configuración adecuada, ¿sí? Para eso pueden consultar la página de la documentación que estábamos viendo hace un rato. Bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a volver al explorador de archivos.
Ahí se está compartiendo, ¿no? Por las dudas, porque yo un par de veces tuve ese botón. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Simplemente en este caso vamos a hacer doble clic sobre Nginx. Y ahora vamos a abrir en nuestro navegador lo siguiente. Ahí sí el navegador no se está viendo ahora. Sí, sí, ahí estaba, gracias. Estaba buscando para compartir. Bien. Vamos a cerrar esta pestaña y vamos a nuevo. Vamos a hacer lo siguiente. En nuestro navegador, en este caso Firefox, voy a acceder a http://localhost. Esto nos devuelve una pantalla de inicio, ¿sí? Que dice bienvenido a Nginx, una pantalla muy escueta, pero acá hay algo interesante para prestar atención. Me redirigió a HTTPS. ¿Bien? O sea, esa configuración que hicimos funcionó. Yo le apunté a HTTP, se quedó escuchando Nginx en el puerto 80 y mi solicitud me la redirigió a HTTPS para que la comunicación sea segura. Acá podemos ver el candadito del navegador que dice conexión segura, verificado por MKCert Development CA. Bien, o sea, este certificado es trucho, pero nuestro navegador confía porque utilizamos esa herramienta MKCert. Bien. ¿Cuál es nuestro problema ahora? Lo único que estamos viendo es esta página de bienvenida de Nginx, pero lo que nosotros queremos es poder ver nuestra aplicación de encuestas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al Visual Studio. Bien. Vamos a volver al Visual Studio y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar todos estos archivos. Vamos a ir a nuestra carpeta frontend y vamos a editar el package.json. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear dos scripts nuevos. Tres scripts, en realidad, para ser preciso. Acabo de copiar estos tres scripts, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hace. Por un lado, me creé un script llamado Nginx limpiar. ¿Qué es lo que hace este script? Nginx limpiar, simplemente borra todos los contenidos de la carpeta HTML de nuestro servidor Nginx. ¿Bien? No hace más que eso. Esa carpeta HTML que estaba en el servidor Nginx borra todo lo que esté dentro. Vamos a tener también un script Nginx llenar. ¿Qué es lo que hace este script Nginx llenar? Copia los contenidos de nuestra carpeta dist, que no tenemos, ¿sí? Ya vamos a crearla, frontend, browser, y los pega en esa carpeta HTML. Y por último, tenemos este script deploy. Pero antes de ver este script deploy, vamos a ejecutar un npm run build común, ¿sí? Ejecutamos npm run build en nuestro app. Estamos en el proyecto local. No me iba a funcionar y no voy a entender por qué. Bien, ahora sí. En el frontend, ejecutamos npm run build. Bien. Eso generó esta carpeta dist, que está acá, donde estaban los archivos estáticos necesarios para que funcione nuestra aplicación. Vamos a repetir. En nuestra aplicación Angular nosotros tenemos TypeScript y tenemos
un montón de archivos para fines varios. Cuando ejecutamos build, se genera esta carpeta dist que contiene únicamente archivos estáticos, HTML, CSS, JavaScript y algunos archivos extra, por ejemplo, los iconos, ¿sí? Y la idea es que nuestro servidor Nginx sirva estos archivos estáticos, resultado de compilar nuestra aplicación Angular. ¿Bien? Vamos a volver a repasar qué es lo que hacían estos scripts que creamos. Nginx limpiar borra todo el contenido de la carpeta HTML. Nginx llenar copia los contenidos de dist frontend browser en esa carpeta HTML. ¿Sí? Esto lo podríamos hacer perfectamente a mano. ¿Sí? Simplemente lo hice con scripts, nuevamente para conceptualizar la idea de que tenemos que automatizar lo más que podamos sobre nuestros procesos de compilación y despliegue de la aplicación. Por último, tenemos este script deploy. ¿Qué es lo que hace deploy? Ejecuta npm run build, o sea, genera la carpeta dist. Después, npm run nginx limpiar, o sea, borra esa carpeta HTML de nginx. Y después, nginx llenar, o sea, copia los contenidos de esta carpeta browser dentro de nuestra carpeta dist en esa carpeta HTML de Nginx. ¿Bien? Vamos a ejecutar entonces npm run deploy. Hace build, nuevamente, lo mismo que hicimos recién. O sea, para hacer este segundo build tuvo que haberse hecho un build antes. No, no es necesario. Yo simplemente hice el... No veía sentido limpiar. Sí, no, el build inicial lo hice simplemente para mostrarles la estructura de la carpeta antes de ejecutar el script completo que hacía más cosas. ¿Qué es lo que hicimos entonces con este npm run deploy? Compilamos nuevamente el proyecto, borramos todo lo que había en esa carpeta HTML y después copiamos nuestros archivos en la carpeta HTML. Vamos a volver ahora al explorador de archivos. Y si entramos a la carpeta HTML, vamos a ver que ahora ya están todos los archivos de nuestra aplicación Angular. Antes había únicamente un archivito que decía index.html, que nos mostraba esa pantalla de welcome que vimos hace un rato, y algún archivo más que, si no me equivoco, era para la ruta en caso de que ocurra un error, ¿sí? Pero eran dos archivos muy escuetos, y ahora ya tenemos disponibles todos los archivos de nuestra aplicación Angular. Vamos a volver al navegador. Bien. Y vamos a refrescar. Perfecto. Ahora ya tenemos disponible nuestra aplicación Angular, ¿sí? Una pregunta sería, si yo utilizo mi aplicación Angular y quiero crear una encuesta, ¿esto va a funcionar? En principio la respuesta debería ser sí, porque le estamos apuntando al puerto 4000 con nuestro proxy inverso de Nginx y dirigimos a PM2 que corra nuestro backend en el puerto 4000. Así que debería funcionar. Vamos a crear una encuesta, la misma que venimos utilizando de ejemplo, comienzo de clases. En este caso vamos a utilizar una única pregunta, porque simplemente para ejemplificar que ya está todo funcional. Una pregunta de tipo abierto que sea, ¿qué esperas de este inicio de clases? Bien, simulando una encuesta que realiza un profesor a sus alumnos al iniciar el ciclo lectivo. Bien, vamos a abrir la pestaña de red para ver la solicitud que se hace. Hacemos clic en finalizar, confirmar. Perfecto. Vuelve a la pantalla de login porque únicamente habíamos desarrollado esas dos pantallas en nuestro ejemplo de prueba que vimos en clase, ¿sí? Pero nos arrojó un mensaje de éxito denotando que la solicitud del backend funciona de forma exitosa. Y nos pasó acá, como query params, los datos de la encuesta que se creó.
si analizamos la solicitud que se hizo de hacer clic en finalizar, vamos a ver que el post se hizo a https://localhost/api/b1/encuestas, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esta ruta? Que no hicimos una solicitud a localhost 2.4000, sino que lo hicimos a localhost a secas con HTTPS, lo que quiere decir que le apuntamos a localhost en el puerto 443. Entonces, nuestra solicitud para la API la atendió en realidad Nginx, ¿sí? Que es el que está escuchando en el puerto 443. Y Nginx utilizó esa configuración de proxy inverso que hicimos para redirigir la solicitud a nuestro backend, que estaba gestionando PM2. El backend creó la encuesta, habló con la base de datos, insertó los registros y nos devolvió un código de éxito. Y Nginx redirigió ese código de éxito a nuestro navegador. Entonces, acá vemos que la solicitud se realizó con éxito. Y nosotros no sabemos de nuestro navegador a dónde está corriendo el backend. Simplemente le apuntamos a localhost sobre HTTPS, o sea que la solicitud la está atendiendo en primera instancia Nginx. ¿Bien? Idéntico a lo que vimos con la configuración del proxy de Angular, pero en este caso con el servidor de Nginx. Y con eso completamos lo que teníamos para ver en esta clase. Vamos a tener la presentación. Si tienen alguna consulta, chicos, es el momento de hacerla, ya sea sobre lo que vimos en esta clase o sobre cualquier otra cuestión del trabajo final. Consultas. Profe, en el caso de, usted había comentado sobre seguridad, pero la seguridad solo hizo referencia a certificados SSL. Sí, en este caso, esa fue básicamente la configuración de seguridad que hicimos. No vimos nada, por ejemplo, de rate limiting ni de lista negra, por ejemplo. Esas cosas simplemente las mencionamos. Algo que conseguimos con el servidor configurado como proxy inverso es que el navegador no conoce a dónde está corriendo nuestra API, lo cual un poco nos da protección sobre la estructura interna de nuestra aplicación. En principio, autenticación y autorización no tenemos, porque recordemos que es una aplicación anónima. Sí, y como les comentaba, todo lo que es el trasfondo teórico de lo que estuvimos mirando, van a poder verlo en mucho más detalle en la grabación de la clase teórica. Ok. Si hubiésemos hecho todo este proceso en una VPS expuesta igual, ¿alguien podría haber accedido a los endpoints, a la aplicación? ¿Alguien podría haber accedido a la aplicación? Depende cuál sea el servicio que estés utilizando, quizás tenga bloqueado estos puertos, algo que lo configure de forma manual en la consola de administración de tu plataforma. Pero en principio no deberías tener mayores problemas habilitando el acceso. O sea, digamos que yo tengo una VPS en Hostinger, ¿sí? Y tengo mi maquinita ahí y hice todo esto que hicimos recién. Podrías probar y si te tira algún error de que no existe, pues buscar específicamente para Hostinger cómo habilitar los puertos necesarios o cualquier otra configuración para salvar los errores que sí, pero me falta el dominio. Eso es. Bueno, también, eso es muy importante. Como nombramos, en este caso estamos simplemente utilizando la aplicación en localhost. Si quieren hacerlo en un entorno público, van a tener que conseguir los certificados, por ejemplo, con Let's Encrypt, que es la opción más popular y es gratuita. Van a tener también que conseguir un nombre de dominio, van a tener que hacer que su nombre de dominio apunte al IP del servidor a donde estén ejecutando la aplicación. Ok, la cadena sería así: registro mi dominio en mi Hostinger, bueno, en la plataforma que me da la VPS o en la VPS que tengo. Bien. Específicamente, chicos, los pasos, ¿sí?
para conseguir el nombre de dominio, o para apuntarlo, para habilitar los puertos, o para alguna otra configuración adicional que les dé problemas. Son muy específicos según la plataforma que estén usando, ¿sí? En este caso no te sabría responder respecto a Hostinger porque no lo he probado, pero es algo que van a tener que investigar de forma específica para la plataforma que estén probando. Ok, Pero en pero principio bueno, sí, vas a necesitar un nombre sí. de dominio, va a necesitar un nombre de dominio que está apuntando al IP de donde está ejecutándose tu proceso de Nginx. Ajá. Va a necesitar que el puerto de HTTPS esté abierto. Y, bueno, podrías revisar también la documentación de tu plataforma para algunas consideraciones más de seguridad que te ofrezcan, llegado el caso, ¿sí? Pero nuevamente los pasos específicos van a variar mucho dependiendo de la plataforma. De la plataforma. Pero bueno, ese sería digamos, el ciclo o la cadena. Yo he habilitado todo, digamos que la persona me dice, hace pepito.com y ese pepito.com cuando entra a mi portal, que yo tengo ese dominio registrado, va a redirigir a mis 192 puntos a la IP, ahí está, a la IP que tengo en mi VPS. Exactamente. Eso. Ya. Y para que funcione HTTPS de forma correcta vas a necesitar certificados válidos, que los puedes generar utilizando la herramienta CertBot, si no recuerdo mal, que es la que ofrece Let's Encrypt. ¿Y Let's Encrypt? Es la página que comenté. Pero eso también me da certificado, ¿no? Exactamente. Con Let's Encrypt vas a poder conseguir tus certificados. ¿Y el CertBot entonces que es lo mismo? El CertBot es la herramienta de línea de comandos que usas para conseguir esos certificados de Let's Encrypt. Ok. Bien. Eso sería así en general el circuito completo. Por supuesto que después, chicos, las consideraciones de seguridad que vayan a configurar van a variar muchísimo también dependiendo de cuál sea la aplicación que estén desplegando, ¿no? Porque pueden, por ejemplo, querer justamente hacer lo que comentábamos de limitar la cantidad de solicitudes. Siempre tengan cuidado con el tema de permisos a nivel del sistema operativo. Tengan cuidado con qué usuarios están usando para acceder a su base de datos y cómo están guardando las credenciales. Todo ese tipo de cuestiones van a variar mucho dependiendo de la arquitectura de su aplicación y en qué plataforma la estén desplegando, ¿sí? También, para que no haya problemas en ese frente, es que por ahí les proponemos, como exigencia para la materia, ejecutar todo en localhost, ¿sí? Más que nada para no salirnos de las ramas en todas las distintas opciones de configuración que podemos llegar a necesitar en los distintos entornos de producción que estemos utilizando para nuestras aplicaciones. Cristian, ¿vi que habilitaste el micrófono? Sin querer. No hay problema. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien, vamos a cortar entonces la grabación. Recordemos que la clase siguiente se va a hacer una clase de consulta. La clase del jueves 5 de julio. Y que en principio la fecha de entrega está configurada para el domingo 8, pero que es posible que lo extendamos un poco más. En caso de extenderlo, les vamos a avisar por el campus a la brevedad. Ahora sí, voy a cortar la grabación. Sí, a lo